Continuando con nuestros estudios básicos de introducción a la Biblia, lo que nos corresponde ver ahora es los libros históricos. Lo anterior, habíamos visto todo lo que es la ley, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Ahora cambia la historia. Moisés murió y toma su lugarteniente, que es Josué. La fe del pueblo israelita descubrió en estos libros históricos los estrechos vínculos existentes entre la historia que se narra y el mensaje profético que en ella se proclama. Personajes como Josué, Samuel, Débora, Gedeón, Saúl, David, Salomón forman parte del plan de salvación dispuesto por Dios en favor del ser humano. El primer libro de estos libros históricos, de estos 12 libros históricos, es Josué. Su nombre significa Jehová salva. Escrita alrededor de 1400 a 1375 a.C., un autor desconocido atribuido a Josué. El tema es la conquista de la tierra prometida. Las palabras claves, una de ellas se encuentra en el primer capítulo de Moisés, versículos 2 y 3. Lo voy a leer. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es una de las palabras clave. Las promesas que Dios le hace a Moisés las ratifica a Josué. Otra palabra clave está en el capítulo 21 del libro de Josué. 21, 43 al 45. De esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Otra palabra clave se encuentra en el capítulo 24, verso 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la certeza que tiene Josué de lo que él va a hacer. El contenido del libro de Josué es la conquista de Canaán, del capítulo 1 al capítulo 12. La distribución del territorio entre las tribus de Israel, desde el capítulo 13 al capítulo 22. Y las últimas palabras de Josué están en el capítulo 23 y 24. El segundo libro de estos históricos se llama Jueces. Jueces se refiere a los gobernantes sobresalientes de Israel. No había un rey, no había una autoridad política. Entonces Dios levantaba jueces cada cierto tiempo. Escrita alrededor de 1050 a 1000 antes de Cristo. Atribuido a Samuel. Contiene 21 capítulos. El tema del libro de Jueces es la apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Lamentablemente, este es un círculo vicioso que se repite en este libro. Apostasía,
opresión, arrepentimiento y liberación. Después de la muerte de Josué, Israel se distanció de Dios. Este libro registra la triste historia de los pecados repetidos, el círculo vicioso en que había incurrido Israel y cómo Dios les levantaba libertadores. Una de las palabras claves del libro de Jueces se encuentra en el capítulo 21, verso 25. En aquellos días no había rey sobre Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Algo en realidad lamentable. El contenido del libro de Jueces. Introducción general al periodo de los jueces del capítulo 1 al capítulo 3. Los jueces de Israel desde el capítulo 3 al capítulo 16. Y el fin del libro de Jueces, apéndices, desde el capítulo 17 al capítulo 21. El siguiente libro se llama Ruth. Su nombre significa amistad, misericordia. Escrita entre el año 1050 a 1000 a.C., atribuido a Moisés. Tiene 21 capítulos. Tema: la intervención soberana de Dios trae redención universal. Es un libro contemporáneo al libro de Jueces, escrito en la misma época, y describe la vida diaria de gente sencilla y de noble corazón, frente a leyes y costumbres judías. Las palabras claves de acá son: tu pueblo será mi pueblo, en el capítulo 1, verso 16. El contenido del libro de Ruth. El capítulo 1, del versículo 1 al 5, la familia de Elimelech en Moab. Desde el capítulo 1, versículo 6 al versículo 22, Ruth en el campo de Boz. En el capítulo 3, Boz se fija en Ruth. El capítulo 4, del versículo 1 al versículo 17, Boz toma a Ruth por esposa. El capítulo 4 en adelante están los antepasados del rey David. El siguiente libro es el primer libro de Samuel. Su nombre significa oído por Dios. Escrito entre el año en el año 931 al 722 a.C. Contiene 31 capítulos, atribuidos lógicamente a Samuel. Dios permite la institución de un rey, según el deseo popular. Hay una voluntad permisiva de parte de Dios. Este libro se centraliza en 3 personas: Samuel, quien es el último de los jueces; Saúl, que es el primer rey de Israel; y David, que sucede a Saúl como rey. El tema es: Dios está obrando en la historia. Las palabras claves está en el capítulo 8, verso 5, en que el pueblo pide un rey como tienen los demás. Como tienen los demás. A veces queremos las mismas cosas que los demás tienen. El contenido del libro, del primer libro de Samuel, el capítulo 1 hasta el capítulo 7, la infancia de Samuel, Samuel como profeta y como juez sobre Israel. El capítulo 8 al capítulo 12, la institución de la monarquía de Israel, los primeros reyes. El capítulo 13 al capítulo 15, luces y sombras del reinado de Saúl. El capítulo 16 al 31, David, ungido rey para suceder a Saúl. El segundo libro de Samuel es una continuación del primer libro. El autor es posiblemente Abiatar, el sacerdote de Samuel. Contiene 24 capítulos. Tema: el rey David, precursor del Mesías. Están los gloriosos 40 años del gobierno del rey David. El contenido de este libro es, desde el capítulo 1 al capítulo 8, los contenidos del reinado de David, todas sus reformas. Del capítulo 9 al capítulo 20 están los hechos y circunstancias del reinado de David. El apéndice o fin de su reinado, desde el capítulo 21 al 24. Luego viene el primer libro de los reyes. Se pone de manifiesto la acción de Dios en la historia y la relación que mantiene con su pueblo. Escrita entre el año 560 al 538 a.C. Atribuido a Jeremías. Contiene 22 capítulos. Trata del reino del rey Salomón
y los reyes del reino dividido hasta el reino de Acab en el norte y Josafat en el sur. El tema del primer libro de los reyes, lecciones que se derivan de la división de un reino unido. Una de las palabras claves es cuando Salomón pide un corazón entendido para poder gobernar al pueblo. El capítulo 3, del versículo 5 al 10. El contenido del primer libro de Reyes es, desde el capítulo 1 y capítulo 2, el fin del reinado de David. Del capítulo 2 al capítulo 11 está el reinado de Salomón, su hijo. El capítulo 12 está la división del reino. El capítulo 13 al capítulo 16, bien digo, están los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Del capítulo 17 al capítulo 22 aparece el profeta Elías y el rey Acab. Del capítulo 22 en adelante está el reinado de Josafat en Judá y de Ocosías en Israel, reinado del sur y del norte. El segundo libro de los reyes le continúa, es la continuación del relato, escrita entre el año 560 al 538 a.C., atribuido a Jeremías, contiene 25 capítulos. Trata la decadencia final de Israel y Judá. El pueblo de Dios entró en profundo pecado. El contenido del segundo libro de los reyes, el profeta Elías y el rey Ocosías, el capítulo 1. El capítulo 2, el profeta Eliseo sucede al profeta Elías. El capítulo 3 al capítulo 8 están las actividades del profeta Eliseo. El capítulo 8 al capítulo 13, Judá e Israel hasta la muerte de Eliseo. El capítulo 14 al capítulo 17, Judá e Israel hasta la destrucción de Samaria. Desde el capítulo 18 al capítulo 25, Judá hasta el exilio en Babilonia. Luego viene el primer libro de Crónicas. Esto significa el evento de los días. Es como el periódico de la fecha. Procura reavivar el deseo del pueblo de Israel de recobrar sus posesiones en la tierra prometida. Escrito entre el año 425 al 400 a.C., atribuido a Esdras, 29 capítulos. El tema de este libro es la herencia espiritual de Judá nos alienta y exhorta. El contenido del primer libro de Crónicas son las líneas genealógicas desde Adán hasta David, desde el capítulo 1 al capítulo 9. Desde el capítulo 10 al 29 está el reinado de David. El segundo libro de Crónicas continúa. Es la continuación de la historia de Israel a través del reino de Salomón, con enfoque en el reino del sur. Él cierra con el decreto de Ciro, que permite el retorno de los cautivos desde Babilonia, escrito entre el año 425 al 400 a.C., atribuido a Esdras. Contiene 36 capítulos. El contenido del segundo libro de Crónicas es el reinado de Salomón, desde el capítulo 1 al capítulo 9. Desde el capítulo 10 y capítulo 11 es la ruptura de la unidad nacional. El capítulo 11 hasta el 36, los reyes de la dinastía davídica. Luego viene el libro de Esdras. Su nombre significa ayuda o Dios ayuda. Israel toma conciencia de su nueva identidad como remanente del pueblo de Dios. Escrito entre el año 538 al 457 a.C., contiene 10 capítulos, atribuido a Esdras. Tema: el retorno de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. El contenido es la repatriación de los exiliados y la reconstrucción del templo de Jerusalén, desde el capítulo 1 al capítulo 6. El capítulo 7 al capítulo 10, Esdras informa de su misión. El siguiente libro de los históricos es Nehemías. Su nombre significa a quien Dios ha consolado. En un principio, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Por lo tanto, es su continuación, escrito entre el 538 al 457 a.C., atribuido a Esdras. Contiene 13 capítulos. La reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. El proyecto comenzó 14 años aproximados después del retorno de Esdras con las personas.
El contenido del libro de Nehemías, la primera parte de las memorias de Nehemías, el capítulo 1 al capítulo 7. El capítulo 7 al capítulo 10, lectura pública de la ley y renovación del pacto. Del capítulo 11 al capítulo 13, segunda parte de las memorias de Nehemías. El siguiente libro es Esther. Su nombre significa estrella. Dios no vacila en usar a una mujer sagaz y valiente como sujeto e instrumento de liberación. Escrito poco después del año 465 a.C., de autor desconocido, 10 capítulos. El tema, el trabajo unido que transformó una nación. El contenido de Esther, puesta en situación del relato, el capítulo 1 y 2. Amán trata de destruir a todos los judíos, el capítulo 3 al capítulo 5. Esther y Mardoqueo tratan de salvar al pueblo judío, desde el capítulo 6 al capítulo 9. Institución de la fiesta del Purim, del capítulo 9 y capítulo 10. Esos son los 12 libros históricos. Esperamos que esta sección también sea de mucha bendición y seguiremos avanzando en otros estudios en otra ocasión. Muchas gracias.